Hay un nuevo modelo generador de imágenes con inteligencia artificial que está causando impacto a nivel mundial y ahora te voy a mostrar qué cosas se pueden hacer con él y cómo acceder de manera gratuita. Usa la inteligencia. El modelo que voy a revisar en esta ocasión se llama Flux One o Flux 1 y fue liberado recientemente y está, sí, realmente impactando en todo el mundo por la calidad de las imágenes que genera, porque no tiene censura, así se promociona, y porque dentro de esa no censura incluye la posibilidad de generar imágenes de famosos con una definición y una imitación de la cara del famoso, o sea, se pasó. No en todos los casos, en muchos como que se resiste, ya sea por una cosa de entrenamiento, no sé, se supone que no es por una cosa de restricciones, sino porque si alguna cara no la genera es porque no fue entrenado con suficientes fotos de ese personaje. Yo aquí hice una selección de las que mejor le han quedado de lo que yo he logrado generar en los últimos días. Y partamos por aquí por Kanye West comiendo sushi. En todo caso, todas estas imágenes fueron generadas con prompt en inglés, ¿sí? Sería Kanye West eating sushi. Y... Pero imagínate, o sea, se pasó. O sea, la cara, si no es idéntica, es, no sé, 90%. Y todo lo demás, los detalles, ¿sí? No sé, el reloj, los dedos, la luz, la ambientación del restaurante de fondo, impresionante. Pero esto también se presta para cosas como esta. Aquí la cara no le quedó tan parecida, pero yo le pedí a Kanye West in a bikini y me lo hizo. O sea, efectivamente, tú le podéis pedir lo que quieras. eh, Mientras esté dentro de imágenes que él reconoce en su entrenamiento. Mira acá, Donald Trump, aquí yo se lo pedí kissing Maduro, ¿sí? Dándole un beso a Maduro, pero al parecer Maduro no está tan dentro de su entrenamiento, pero Donald Trump es una de las imágenes que te hace con más facilidad como si nada, o sea, mira, pues todos los detalles y aquí la sombra, la nariz como está aquí apoyada, el labio, muy buena imagen. Acá Beyoncé en el estilo Mortal Kombat. Vamos a ver también más imágenes de esta hora en un minuto. Y la cara de Beyoncé en verdad no me la hizo nunca tan parecida. Aquí en el estilo Mortal Kombat, como se le ven solo los ojos, el pelo podría quedar bueno, ¿cierto? Y buenos detalles también el traje, no sé, la definición de los dedos. Muy buena. Bruce Lee sonriendo, Bruce Lee smiling también. Y si no sé, si alguien no conoce la cara de Bruce Lee, la podrá buscar en Google. Y no, es que se pasó. Hermosa, muy buena la imagen. La princesa Diana como una rockstar. Aquí la cara tampoco le quedó realmente, no sé, quizás sea un 60% parecida. El peinado sí de todas maneras, la actitud, no sé, el cuerpo delgado, las perlas, bastantes detalles buenos. Aquí no la logró tanto, pero sí, también está bueno. Bob Marley en un traje de astronauta, ¿sí? Tampoco le quedó al 100%. Aquí quizás se acercó un poco más, 80% Bob Marley. Podría ser un hijo de Bob Marley, ¿sí? No sé, uno de los 40. Aquí Bruno Mars comiendo un brownie, creo que era, eating a brownie. También se parece bastante, ¿no? Sí, yo creo que realmente increíble. Aquí lo que decía antes, cómo se presta para... Donald Trump lo tiene totalmente dominado. Tú se lo pides en bikini y te hace esto. O sea, tampoco le quedó tan definido, tan perfecto, pero los rasgos, el pelo, bueno, y el traje de mujer en bikini. Aquí en pañales también, pero muy, aquí en un mar rojo, ¿sí? Realmente ese lo tenía aquí llorando, pero llorando como sangre o como con una especie de herida. Y también todas las arrugas, todos los poros, el peinado, todo el traje aquí, la piocha de... No, que se pasó. Aquí más ejemplos, que ese era muy fácil, el que mejor resultaba. Elon Musk también aquí le salió bastante bien. Como digo, esta es una selección que hice de imágenes. Ya hay muchos que no le resultaron. Ya no sé, Tom Hanks, Harrison Ford, mujeres sobre todo, la mayoría no le resultaba la cara de mujeres famosas. Vamos a ver algunas excepciones. Mira aquí, Henry Cavill, ¿sí? El actor famoso, con una serpiente acá, como pegándole un mordisco. Se pasó. También probé la capacidad para hacer palabras, aunque lo probé poquito, pero aquí Mario al estilo graffiti, aquí gato formando el cuerpo del gato, esto ya está un poco superior, ¿sí? Está buenísimo, la verdad. Volviendo como las imágenes que tipo las de antes, aquí Baby Yoda, Donald Trump, como dije, pero realmente no, creo que puse muchas. Kenji también, ¿sí? Lo saca muy fácil. Obama, a veces sí, a veces no. Kim Jong-un, aquí Kim Jong-un con Donald Trump. O sea, parece muy hecho para hacer ese tipo de cosas. Aquí unos ejemplos de Iron Man también, muy bueno. John Lennon al estilo Mortal Kombat, también bastante bueno. La definición de la imagen quizás no quedó tan bonito, pero se pasó los rasgos de John Lennon. John Lennon tocando el ukelele, ¿sí? También me parece muy bueno. LeBron James al estilo lucha libre, ¿sí? Bastante aquí, no sé, pero
Aquí LeBron James en bikini, nuevamente. O sea, esto se presta para mucho, para mucho. Obama como luchador de Mortal Kombat, aquí otra versión, también, casi idéntico me parece, muy bueno. La Pantera Rosa aquí ya saliendo a otros personajes de ficción, pero mira toda la definición del cuerpo, todos los detalles, la cara, lo que sería la piel, hermosa la imagen. Snoop Dogg como luchador de Mortal Kombat, sí o no, buenísimo. Taylor Swift, esta era una de las pocas mujeres que reconocía aquí también estilo Mortal Kombat. Tampoco no sé si es tan parecida algunas veces, pero esta era una de las pocas que hacía. Donald Trump, ¿para qué decir? Will Smith, ¿sí? También súper bueno. Will Smith al estilo Mortal Kombat. Bueno, aquí Trump y con Putin dándose unos besos, tomándose de la mano. O sea, como digo, esto parece muy hecho como para hacer este tipo de cosas. La reina Isabel también, otra de las escasas mujeres que sí reproduce la cara, me parece a mí, súper fielmente o muy cerca a lo fiel. Snoop Dogg de nuevo, mira acá, oye, pero es que los detalles, mira, paso con agua los dedos, no, se pasó. Taylor Swift ahora vestida como Lara Croft, Taylor Swift como la princesa Leia, aquí sí hay varias que aquí yo creo que se parece harto más. Tiger Woods, idéntico, ¿sí o no? Se pasó. Trump como Sumo, un par de veces. Taylor Swift aquí también, no sé si también la logró tanto, en bikini. Y Vladimir Putin como luchador de Mortal Kombat. Si te gusta el tema de la generación de imágenes con inteligencia artificial, te invito a seguirme en mi cuenta de Instagram, usalainteligencia.cl, donde suelo compartir distintas muestras de imágenes con distintos generadores. Aquí, por ejemplo, algo con Meta AI, que también está bastante bueno, está también recién lanzado, lo he reseñado anteriormente también en este canal. Esta, por ejemplo, me parece fabulosa. Y así en general, además de que promociono mis talleres y cursos, puedes ver distintos ejemplos de generadores de imágenes. Aquí, por ejemplo, algo que está hecho con el de Gemini, también bastante bueno, macrofotografías de una mosca, ¿sí? De una mosca robot, macrofotografía de una mosca robot, ¿sí? Y así en general, te invito también a seguirme en Instagram para ver distintos ejemplos de generadores de imágenes. También quiero aprovechar de promocionar brevemente mi página usalainteligencia.com, también usalainteligencia.cl, donde puedes ver la información sobre los distintos talleres y charlas que estaba haciendo, sobre todo ahora acá en Chile para las empresas con código Sense. Y aquí también puedes encontrar un blog en el cual periódicamente voy publicando artículos que pueden ser muy útiles. Aquí, por ejemplo, 5 cosas muy útiles que se pueden hacer con inteligencia artificial gratis en 2024. También hablo de las imágenes y bueno, distintos contenidos. Y puedes ver también más información sobre mí y sobre los talleres y charlas que hago, como decía, o de las empresas e instituciones en las cuales ya he realizado capacitaciones. Actualmente hay varias opciones para acceder a Flux One de forma gratuita. Yo la que recomiendo es a través de Hugging Face, como siempre te dejo el link abajo en la descripción. Y la recomiendo porque es muy sencilla y directa. Puedes empezar a generar imágenes sin siquiera hacerte una cuenta, pero si además te haces una cuenta te permite hacer más imágenes diarias, y la verdad es que los límites ni siquiera son diarios, son cada ciertas horas. Y para hacer una demostración muy breve, cuando te dirijas al link que está abajo en la descripción, vas a llegar a este mismo menú y vas a tener dos opciones: usar la versión Schnell o la versión Dev. La diferencia es que este hace las imágenes mucho más rápido, con un poco menos de calidad quizás, o de hecho es así, claro, porque tiene menos pasadas para llegar al producto final. Este la hace más lento, pero con una mayor calidad, una mayor definición. Yo voy a probar este ahora sin cortes, simplemente el más rápido. También para dejar en claro una cosa, esto le ponen que es sin censura, ¿sí? Y que depende de las imágenes que tú tengas en el entrenamiento, si te va a hacer a Donald Trump, por ejemplo, no sé, a Pinochet no lo hace, a Boric no lo hace, acá en Chile por si acaso tú quieres hacer algo con figuras como esa, no los hace, seguramente porque no fue entrenado con imágenes de ellos, pero tampoco es que te va a hacer cualquier cosa con las que sí está entrenado. Por ejemplo, si yo pongo Donald Trump, ya nuestro favorito, y que ya vimos que hace prácticamente todo con Donald Trump, pero si yo pongo naked, o sea, desnudo, algo te va a dar. O sea, no, a diferencia de, no sé, Copilot u otros generadores de imágenes, te dice no, ¿cachai? A otros te dicen va contra mis reglas de uso. Este nunca te va a decir que va contra las reglas de uso, pero te va a generar algo como lo de recién, o parcial, o extraño, ¿sí? Esto es lo más cercano que vas a lograr si que estás pidiendo un Donald Trump naked o cualquier otro personaje, digamos, ¿sí? Entonces, con esas limitaciones, que ya se entienda,
Mira este está súper más cerca, se pasó, esto no me lo esperaba. Pero eso también pasa. A veces, cuando tú le pones alguna instrucción que podría ser controvertida, no sé, Naked, o algún personaje que por algún motivo no puede representar bien, por ejemplo, Michael Jackson, no sé, le hace algunas cosas extrañas. Aquí, por ejemplo, la mano le puso por lo menos 2 dedos extra, ¿sí? Entonces, bueno, también es bueno saber eso. Y como estamos viendo acá, yo le estoy pidiendo una imagen tras otra. Y no he cambiado el prompt, simplemente me he estado tirando distintas versiones. Y a la velocidad que tú estás viendo y sin pedirle nada más. Yo también podría pedir otro tipo de imagen. Spider-Man solo, ya. Y también lo he hecho correr. Y a la velocidad que tú estás viendo me va a generar alguna imagen de Spider-Man. O sea, otros personajes con derechos de autor también lo genera. O sea, pero como podemos ver aquí, hay veces en que se equivoca. Aquí me metí una pierna extra, una cabeza extra. Entonces, perfecto no es, pero es gratuito, muy fácil de usar y muchas veces genera cosas realmente impresionantes como vimos en los ejemplos anteriormente. Usa la inteligencia.